Bendiciones, mis hermanos, que el Señor siga derramando su gracia sobre nosotros. Bem-vinda, minha ninha, minha menina. Estou muito contente que você tenha voltado novamente para nós. Bem-vindo. Hermano Edward, ¿está contento? ¿Está feliz, mi hermano? Tenía tiempo que no lo veía reír. Quisiera que mi hermana Stephanie esté de pie y mi hermana... ¡Ay, Dios! Las dos brasileiras que vinieron, vamos a estar de pie ustedes. ¿Quién más nos está regresando? Solo ellas dos hijas de esta casa que oramos para despedirlas porque iban a Brasil, cada una por su camino. Minas Gerais, no, Curitiba una y São Paulo, Santa Catarina. Só que tem que voltar a Maturim. Deus tem para vocês muchas bendiciones. Vamos a estar de pie para orar y recibirlas porque las despedimos. Vamos a darle bienvenida. Hermano Edward tenía tiempo que no reía, no come, no duerme, no ríe, no quiere cantar, no quiere... Gracias, Señor, porque tus hijas fueron con tu bendición y hoy están nuevamente con nosotros. Gracias por cuidar de ellos. Recibe honra y gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, un aplauso a mis hermanos de bienvenida, que el Señor les traiga con gozo y a trabajar. Qué bello que podamos ir y venir. La semana pasada estuvimos conversando sobre las señales antes del fin. O sea, ¿qué está pasando y qué va a pasar para que Cristo venga nuevamente por su iglesia? Y hay mucha incertidumbre y hay mucha duda con respecto a lo que va a ocurrir y hay mucho nerviosismo en algunos. Y yo decía a la iglesia que nosotros no debemos tener temor de leer el Apocalipsis ni de entenderlo, porque el Señor nos está diciendo con el Apocalipsis qué es lo que va a pasar y a quién le va a pasar. Y el que creyere y el que creyere será salvo, y el que no, dice Juan, ya es condenado. Entonces, ¿por qué se estresa si usted creyó? Ya es salvo. El que no creyó, le hacemos la alerta para que venga a buscar del Señor. Apocalipsis, la escatología, decíamos la semana pasada, es esa rama de la teología que nos prepara para entender las señales del fin, para conocer lo que viene. Y como estuvimos hablando de esas señales, yo decía, bueno, lo que sigue a las señales es ya la venida del Señor Jesucristo. Pero ¿quién viene primero? Vamos a hablar hoy. ¿Viene Cristo o el anticristo? ¿Quién va a estar antes? ¿Es mi Señor Jesús que viene o es el anticristo? Y si viene el anticristo antes que Cristo, yo entro a la gran tribulación, como dice Daniel en la semana 7 o la semana 70. ¿Cómo va a pasar allí con nosotros? ¿Cómo somos nosotros salvos? ¿Por fuego, por prueba, por obras o por la gracia manifestada en la fe? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Entonces tenemos que entender lo que la palabra nos está diciendo. Y yo me sigo preguntando, ¿pero quién viene? ¿Será que viene Cristo de verdad? ¿Será que el reino de los cielos ya se hizo presente? ¿Será que Cristo vino para el que lo recibió en su corazón? ¿O no vino? Ya está entre nosotros. Y se fue a los cielos y dijo, me voy, pero no les dejo solos. Voy a dejar un espíritu consolador. Yo decía, un paracletos, o sea, a otro como yo, para que esté con ustedes hasta que yo vuelva. Y nos ha dejado la bendición del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a Él honra y gloria que está entre nosotros, porque Cristo lo dejó entre nosotros y nos dio autoridad por ese Espíritu Santo. En Hechos 1:8 siempre recordamos que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder es autoridad para extender el reino, autoridad para que en el nombre de Jesús hagamos todo lo que hemos de hacer. Pero estamos en tiempos difíciles, estamos en el anuncio de lo que es el fin, estamos en el principio del fin. Es como que voy a comenzar a finalizar, pero apenas comenzamos. Ahora, ¿será que cuando hay guerras, rumores de guerra, cuando hay hambre, cuando hay necesidad, es que ya Cristo viene?
¿Cuál es la señal más definitiva para saber que Cristo está llegando? ¿Cuándo sabemos que Cristo está? ¿Cuándo? Cuando este evangelio sea predicado hasta en los confines de la tierra. ¿Quiere que Cristo venga? Pues entonces comencemos o continuemos predicando. Yo esta mañana decía a unos hermanos que los diáconos fueron para orar conmigo en la oficina. Y yo decía, yo no entiendo a los evangélicos. Cuando a usted le dicen, vamos a una fiesta, uno está alegre para ir a la fiesta. Vamos a ir a un compartir y nos alegramos para ir al compartir. Los evangélicos, vamos para el cielo, pero no quiero ir. Hermanos, vamos a orar para que se mueran todos contentos para ir al cielo. Nadie quiere morirse. Se enfermó uno, no queremos dejarlo que vaya al cielo. Señor, sácalo de la enfermedad. Señor, tráelo. Señor, te prometemos. Señor, si me libras te voy a servir. Entonces es que no queremos ir para el cielo. Sí queremos, pero no todavía, ¿verdad? Un poquito más, Señor. Porque tenemos una lucha en lo trino que somos. En lo trino que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Yo soy cuerpo, soy alma, soy espíritu. Pero el cuerpo tiene que estar ligado al alma. El deseo del alma debe hacer que mi cuerpo haga lo que el alma desea. Pero el alma debe desear hacer lo que el espíritu dice que haga. Pero el espíritu tiene que estar conectado al Espíritu Santo de Dios para que lo que el cuerpo haga bajo la voluntad del alma sea dirigido en el espíritu del hombre, pero bajo la dirección plena del Espíritu Santo. Entonces yo puedo gobernar mi cuerpo si el Espíritu Santo es quien gobierna en mí. Fallamos, somos débiles, pero sé que aunque falle, tengo un Redentor y un Consolador. Y si alguno peca, abogado tiene para con Dios, que es a Jesucristo. Pero los tiempos están difíciles, están cercanos los tiempos. Primera de Juan, yo quisiera que ustedes con sus Biblias nos ayuden, o la pantalla nos va a ir ayudando a entender lo que dice el Espíritu Santo, lo que dice la palabra. A veces nos desconectamos de la palabra de Dios y queremos recibir palabras en unción almática, pero no conectados al Espíritu. Y el Espíritu es quien debe hablar. Juan dice en la primera carta, el capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Va a venir uno con autoridad y poder que no es Cristo. Es el anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Cuántos han venido? ¿Cuántos anuncian? ¿Cuántos se dicen ser Cristo? Yo hace la década del 90 y 2000 se oía muy fuerte de un anticristo llamado Siddhartha Sai Baba y decía que era Cristo reencarnado, un hindú que se manifestaba como Cristo, y como él muchos anticristos, y mucha gente le sigue. Y hay quienes han comenzado predicando este evangelio y han hecho su exégesis propia, han tergiversado, han hecho herejía y construyen, y ahora se hacen llamar Cristos también. Y la palabra nos enseña que vendrán muchos anticristos. Ese tiempo está ya. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, dice Juan, porque todo esto está ocurriendo. Salieron de nosotros muchos, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero nosotros tenemos la bendición de haber recibido el sello sagrado del Espíritu Santo y de permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para poder distinguir qué es lo que conviene y qué no conviene. Pero el tiempo está difícil y el tiempo está último. Nación contra nación, guerra contra guerra. Hombres amadores de sí mismos, hombres que promueven la pedofilia y dicen que es un tipo de amor el que un hombre de 40 años pueda contraer matrimonio con una niña de 6 años o de 4 o de 7 años. O que una mujer de 50 años quiera vivir con un niño de 10 años. Y dice eso es normal porque es amor.
El amor que Dios manifiesta es en la plenitud del Espíritu. Por eso decía, lo que nuestro cuerpo, lo que nuestra alma produce, debe estar conectado en nuestro espíritu, pero con el Espíritu de Dios. Y algunos que han salido de las religiones del mundo han tergiversado y han cambiado y tienen muchos seguidores. Por eso dice Juan que son muchos anticristos. Y Mateo, el Señor Jesús, en Mateo 25 nos exhorta y nos orienta que el reino de los cielos semejante será a 10 vírgenes. Y eso lo conocemos. 10 vírgenes que esperan a alguien que viene, que no es el anticristo. Nosotros no esperamos el anticristo, esperamos a Cristo. Y sabremos que Cristo viene y va a levantar su iglesia. Pero como dice el Señor en la parábola de las 10 vírgenes, nos orienta a estar atentos y preparados. Porque hay 5 vírgenes prudentes y 5 fatuas que esperan al esposo para entrar a las bodas. Y nosotros como cuerpo de Cristo, como la novia de Cristo, esperamos que venga el novio para entrar en las bodas del Cordero. Cuando Cristo venga y levante su iglesia, habrá bodas, serán las bodas del Cordero. Y nosotros seremos preparados y estaremos atentos para las bodas del Cordero. Tristemente, el Señor está dando una alerta con la parábola de las 10 vírgenes, que hay 5 prudentes que tienen lámparas. Pero también las insensatas, que son 5, tienen lámparas. Todas están equipadas con su lámpara. Todas están practicando algo dedicado al Señor. Pero hay 5 que no solo llenaron la lámpara de aceite, sino que también tomaron una vasija y llevan aceite adicional. Y hay 5 que tienen lámparas, pero no se interesaron en buscar aceite. El aceite en la Biblia nos representa al Espíritu Santo de Dios, la unción de Dios, cómo prepararnos y tener. ¿Será que en nuestras congregaciones o en las congregaciones cristianas del mundo hay muchos con lámparas, pero hay una mitad que no está tomando la realidad de vida que es el Espíritu Santo? Y que creen que en el último tiempo pueden recibir la bendición del Espíritu Santo. Déjeme decirle que ellas esperaban, como esperamos nosotros a Cristo. Pero las prudentes están cargadas, las insensatas descuidadas del aceite. A la medianoche, cuando ya no se percataban de que hubiese podido venir alguien en el camino, hay quien grita y dice: preparaos porque ya viene el novio. Ya suena la trompeta, dice Pablo a los de Tesalónica. Y las prudentes se levantan y encienden su lámpara y toman su vasija con aceite. Y las insensatas comienzan en carrera a buscar encender la lámpara. No hay aceite, no precavieron el aceite. Y comienzan a decirle a las que tienen aceite: danos de tu aceite para nosotros estar atentos y esperar al novio. Y estas le dijeron: no, vayan donde venden, porque si te damos, van a fallar ustedes y vamos a fallar nosotras. Ya nosotras estamos preparadas. Y estas salieron a los que venden, pero no consiguieron el aceite. Y cuando regresan, ya el novio había entrado y se había llevado las que tenían aceite. Y si nosotros buscamos en el tiempo más antiguo, Noé predicó 120 años de una lluvia que nunca había caído. Construyó un arca con medidas que el Señor le dio, con un diseño propio de Dios, cuando nadie había visto eso. Y lo hizo en una montaña donde hay sequía. ¿Cómo llevarla a donde haya agua? Pues el agua cayó allí. No creyeron y en el momento que comienza a llover, van donde Noé, ya la puerta estaba cerrada. Nosotros somos llamados por la gracia para recibir a Cristo como Salvador en este tiempo, para vivir en este tiempo con la bendición de tener al Espíritu Santo. Pero cuando Cristo se manifieste en gloria, nosotros vamos a ser levantados. Los muertos en Cristo van a resucitar. Los que estén vivos serán transformados. Tomaron su lámpara con aceite y salieron. Los otros quedarán, comenzarán a buscar y vamos a verlo por la palabra, pero ya no habrá tiempo. Las lámparas de ellas ya no tendrán posibilidad.
¿Qué dice el Señor Jesucristo cuando cierra la parábola de estas 10 vírgenes en el verso 13? Sencillamente da una alerta para nosotros. Y lo que dice es: velad pues. Y el secreto o la clave está allí, en velar para esperar al Señor. Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si yo supiera cuándo viene, pues me preparo un día anterior. Si es que humanamente nos preparamos. Pero yo creo que aunque supiéramos el día, no nos preparamos. El 95% de nosotros que estudiamos, dejábamos para el último día. ¿Cuándo es el examen? El 30. ¿Qué es hoy? 18. Ahí sacábamos cuenta. 2 para 20 más 10. Me quedan 12 días. Y cuando faltaban 2 días, ¿cuánto falta? 2 días. Todavía puedo estudiar. Y el día anterior, la noche anterior, mañana en la mañana repaso. Y llegó el momento que nos aplazaron. Dejamos para el último tiempo. En lo espiritual, si dejamos para el último tiempo, la venida de Cristo será muy repentina. Será abrupta. Y Pablo dice a los tesalonicenses, capítulo 2, en la segunda carta, el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no al anticristo, porque nosotros no lo esperamos. Sabemos que ha de venir, pero yo no lo espero. Es como el que está buscando billetes falsos, pues no enseña a su deván a distinguir los billetes falsos. Y ella enseña a su deván o la superintendencia de bancos a distinguir el billete verdadero. Los cajeros saben conocer el billete verdadero. El que no es como el verdadero lo apartan. No sabemos cómo los falsificadores pueden hacer multitud de billetes y no confundimos en eso. Estudiamos solo el verdadero. Buscamos solo a Jesucristo. Lo demás que venga lo desechamos porque conocemos a Jesucristo. No sabemos cuándo es. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él está próxima. Rogamos, hermanos, por esto, que no os dejéis mover fácilmente, dice Pablo, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, y hay otra palabra clave allí, sin que antes venga la apostasía. Pablo nos está diciendo como a Tesalónica. Para ubicarnos geográficamente, en Tesalónica se está viviendo momentos difíciles donde había gente predicando diferente a lo que el apóstol Pablo enseñaba. Unos que decían no hay resurrección, otros que decían lo que va a venir es reencarnación, otros que enseñaban Cristo ya vino, no viene otra vez. Y así mismo hay doctrinas hoy día. Y Pablo dice que lo que hemos aprendido por esta palabra, eso guardemos, sabiendo que la venida de nuestro Señor está cerca y que nadie venga en ninguna manera a querer engañarnos, porque vendrá el Señor, pero antes la apostasía. Ahora, ¿qué es apostatar? Es cambiar, es traicionar, es pararme, es salir de donde estoy para buscar una nueva teoría. Eso es apostatar. Pero en el griego apostasía también es como que lo contrario o es el antónimo de la metástasis. Metástasis es caminar o regar, extender. Cuando una persona tiene cáncer y se hizo metástasis, es que se le regó, las células caminaron y se contaminó. Pero cuando dicen en esos términos hay que apostatar, lo que hay es que sacar. Hay que sacar. Y hay 2 tipos de apostasía que yo veo acá. Ese que es de los que se levantarán y engañarán. Y viene el engaño. Pero también que el Señor va a apostatar. Va a sacar su iglesia abruptamente. La va a rescatar. No va a dejar en contaminación ni en vergüenza a su pueblo. La vergüenza que hemos tenido y los que han muerto por causa de Jesucristo serán levantados por el Señor cuando suene la trompeta. Y de eso debemos estar seguros. Ese abandono o deserción que literalmente decimos de apostatar ya no es para que la iglesia siga padeciendo o teniendo temor, sino que nosotros bíblicamente debemos rescatar y debemos enseñar a que no se traicione el principio bíblico. ¿Cuántos de nosotros han cambiado y han apostatado la fe que le hemos enseñado? Gente que ha estado con nosotros y luego apostata la fe y cambia.
Otros que ya no predican a Cristo, sino quieren vender el nombre de Jesucristo. Es una manera de engañar y de contradecir la fe que tenemos. El nivel individual o el nivel general que nosotros manejamos para entender al Señor debe ser uno, porque somos un cuerpo en Cristo. Debe ser la misma bendición por el mismo evangelio que tenemos, apartándonos de la maldad para vivir para nuestro Dios en las creencias que el Señor nos da. Cuando venga la apostasía, dice Pablo, para continuar en el contexto del texto sagrado, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esperamos a Cristo, pero no va a venir hasta que ocurra esto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y este Dios aparece con D mayúscula. Habla de Jehová, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Y cuando nosotros vemos que se habla del templo de Dios, nos vamos a la destrucción, pero antes a la creación y construcción del templo de Jerusalén, que fue construido en primera instancia. Primer templo, ¿quién construye? ¿Recuerdan Salomón? Cuando David tenía que construir el templo, Jehová le dice: no puedes hacerlo, derramaste mucha sangre, pero tu linaje, un hijo tuyo, lo va a construir. Jehová le da las medidas, le da de la riqueza. David entrega a Salomón y Salomón construye el primer templo. Un templo que tenían para adorar a Dios, con un diseño de lugar santo y lugar santísimo. Ese templo, cuando el imperio babilónico, bajo la orden de Nabucodonosor, va contra el pueblo de Dios, destruye el templo. Estamos hablando del 586 antes de Cristo. Como en el 586 el templo es destruido y el pueblo de Dios, que es el pueblo judío, es llevado en cautiverio a Babilonia. Ahí es que Daniel va a estar junto a Sadrach, Mesach. Si recuerdan, Sadrach, Mesach y Abednego, para servir en cautiverio. Luego es rescatado, cae Nabucodonosor, se restablece y se construye un segundo templo para que habite Jehová, para la adoración a Jehová. Ese es destruido luego por el emperador Tito, ya en tiempo del cristianismo. El año 70 después de Cristo, Tito destruye el segundo templo de Jerusalén. Y los judíos fueron esparcidos por todos los confines de la tierra. ¿Por qué cito que fueron esparcidos? Porque luego vamos a ver cómo ellos van a ser reunidos por los ángeles para ir a salvación y poder reconocer a Jesucristo como Salvador. En tiempos de tribulación, para nosotros en ese tiempo ya estaremos con el Señor. Porque cuando el Señor se manifieste, nosotros estaremos levantándonos con Él. Pablo dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los vivos van a ser transformados y los tontos se quedarán. Unos vivos y unos no tan vivos. Y algunos, yo predicando una vez decía: yo voy a esperar cuando comience la gran tribulación, allí creo en Cristo. Usted no sabe lo que habla. El que desprecia la gracia de Jesucristo, el que desprecia la salvación por la gracia, me dice que se va a salvar en gran tribulación. ¿Será la gran tribulación para él? O me dice a alguien: es que yo puedo ser de los 144,000. Y hay una doctrina por aquí diciendo que ellos son los 144,000. Error, porque 144,000 son 12,000 de cada una de las tribus, hijos de Jacob. De los hijos de Jacob, cada uno 12,000. Eso los elige el Señor y hay un patrón para ello. Un patrón limpio para elegirlos. Tampoco entramos allí. Pero cuando venga el anticristo, se va a hacer pasar por Dios y se va a sentar en el lugar de Dios. Indica que hay que construir un tercer templo, y ya se está construyendo un tercer templo, y es en Jerusalén el tercer templo, y el anticristo lo va a habitar. Cosa extraña, que el primer templo es para que habite Dios, el segundo templo para que lo habite Dios, y el tercero para que lo habite en primera instancia el anticristo. Y nosotros debemos tener conciencia de dónde vamos a estar. El Señor Jesús, o Pablo dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste el anticristo. ¿Quién puede detenerlo? Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Ya está trabajando el enemigo.
Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Cuando dice que sea Él, ¿a quién se refiere? Y cuando Él sea quitado, ¿a quién se refiere? Se refiere al Espíritu Santo, que es quien está deteniendo toda actitud de maldad para con el pueblo de Dios. ¿Me están siguiendo en esta palabra? O podemos leer nuevamente desde el verso 6. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él, y está acentuado como un pronombre personal, a su vez sea quitado de en medio. Está hablando ese Él del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo sea quitado de en medio, ¿dónde vamos a estar nosotros? ¿Cuándo va a ser quitado el Espíritu Santo? Cuando ya Cristo levante a la iglesia. Pues no es ese tiempo para nosotros. ¿Estaremos entonces en la gran tribulación? No vamos a estar en la gran tribulación. Será un proceso para los judíos. El Espíritu Santo va a decirle al Señor, levanta los tuyos, ya yo no estoy, ahora que se desate la maldad con el anticristo. El Señor, dice el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Indica que pasará el tiempo y el Señor Jesús, la segunda venida de Cristo tiene dos fases. Es como que segunda y tercera. Una fase para levantar la iglesia y otra para venir a destruir. Y cuando venga para destruir, nosotros estaremos con Él. Estaremos con Él. Destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No es que no va a haber milagros, van a ser señales, va a haber abundancia, tal vez va a haber un proceso también en el milenio que vamos a hablar más adelante, que habrá paz, pero es algo ficticio porque está controlado por el mismo Satanás. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es para los que no recibieron el amor. Para ti que recibes a Cristo no hay esta condenación. Porque por esto Dios les envía un poder engañoso. Es el mismo Jehová que lo envía para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No es gratis que estemos sentados haciendo un trabajo para con el Evangelio de Jesucristo, sabiendo que el Señor Jesucristo vendrá y vendrá con trompeta de Dios, con voz de arcángel, con voz de mando. Y algunos dicen, ¿me dará tiempo? No da tiempo. Como se muestra el relámpago en el oriente, como se pone en el occidente, así es la venida del Hijo del Hombre. Y hay una comparación que hace la palabra, y es que el Señor viene como ladrón en la noche. Y un comentarista, yo estaba leyendo, que decía, es porque va a ser una metástasis, o sea, una apostasía, va a robar, va a tomar abruptamente. Pero el Señor no viene a robarnos, Él viene a buscar lo que compró en la cruz derramando su sangre. Somos propiedad de Él. Nos tome cuando quiera. Por eso Pablo decía, dormido o despierto, vivo o muerto, pero estaba con Él en el tercer cielo. Sea como Cristo quiere, pero que estemos con Él. ¿Qué importa el cómo? Sino el Señor quiere que estemos con Él. Lo importante es saber que estamos. En Mateo 24:15, para confirmar lo que es para los judíos y no para nosotros, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y dice Daniel, que lee, que entienda. Y este tiempo es cuando ya hayan construido el tercer templo y el anticristo se siente en el tercer templo, en el lugar de Dios, a pasarse como Dios, a hacer las cosas que Dios, para que luego venga el Señor a destruirle con poder y con la espada de su boca y con el resplandor de su rostro. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa,
porque habrá entonces gran tribulación. La iglesia va a estar con el Señor. Viene gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los escogidos no son los gentiles, es el pueblo de Dios. Cuando vean a Cristo en las nubes, que ya esté con la iglesia, ahora sí van a predicar, allí está Cristo. Ahora sí lo van a creer. Para nosotros es la bendición, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y a los que lo recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que hemos creído le recibimos. Y esto hay que tenerlo claro, porque dice que en ese tiempo se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a esos escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice el Señor. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no le crean. No salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale en el oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El Señor Jesús te está diciendo que es tiempo de prepararnos para vivir en alerta permanente. Porque cuando el hijo de perdición se manifieste, ya para nosotros no hay más oportunidad. Ni tenemos por qué estar allí. Estaremos con nuestro Señor. Hay que luchar para estar allí. Dice que inmediatamente, Mateo 24, 29, después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Cuando todo eso esté fuerte en poder de anticristo, entonces aparece nuestro Señor Jesucristo ya en su segunda vez, su segunda parte. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos. Los ángeles no van a recoger gentiles, ya los gentiles están con el Señor. Enviará para que recoja a los escogidos del pueblo de Israel. Pero para nosotros estamos bien. De los cuatro vientos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Por qué les decía hace un momento que desde la gran dispersión, cuando el segundo templo en Roma destruye Tito, el templo, fueron esparcidos? Quisieron tener nación en 1948. Se le da una pequeña parte de lo que les corresponde, porque es tierra que Jehová entregó a Josué y a Caleb para que distribuyera, porque Moisés no pudo tomarla por los problemas que tuvo personales con Dios. Y la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, fue quitada. Por eso hay pelea entre los árabes y los judíos. Y la franja de Gaza está allí. La tierra de Palestina, tierra de vergüenza, porque allí se anidaron toda la delincuencia de los filisteos, enemigos del pueblo de Dios. Y cuando alguien dijo una vez que Jesús era palestino, es avergonzante. Jesús nació en Belén de Judá. Es nazareno. Palestina corresponde a los filisteos. Son enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, desde niño cantaba yo, tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. La palabra no enseña eso. Por ende, para mí ahora el himno está errado. Jesús nació en Belén de Judá. Jesús es el Hijo de Dios. Murió en el Gólgota. Murió en el Calvario. En una cruz que no correspondía a él. Correspondía a Barrabás. Porque el Hijo del Hombre, dijo el mismo Jesús, no tiene en esta tierra ni dónde recostar su cabeza. Por eso Jesús inclina el rostro y entrega y dice, Tetelestai. Es consumado. Ya he terminado mi tarea. He cumplido para que mis hijos, mis hermanos menores, cuando yo vuelva, los que han creído en mí, reciban la bendición de la gloria eterna. Y eso nosotros tenemos la bendición de haber creído al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús lo anuncia. Le dice a Juan en Apocalipsis 16, 15. He aquí que yo vengo pronto. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas,
para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que se viste con el traje del Evangelio de Jesucristo. No tendrá vergüenza para recibir al Señor. Juntamente con Jesús fuimos resucitados. Nos da ejemplo Pablo y dice que es el primogénito de la resurrección. Y cuando venga Cristo en resurrección nuevamente, nos levantaremos juntamente con Él. Y quiero que la iglesia tenga claro, antes de Cristo venir, va a venir el anticristo. Y nosotros no vamos a padecer, porque cuando se manifieste, el Señor nos va a levantar para luego venir a juzgar, pero estaremos nosotros con Él. Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, dice Pablo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia del Señor. Es el regalo que Dios nos ha dado a los que creen en Cristo. Y Pablo lo toma para enseñarle tanto a Tesalónica como a los Efesios, que el Señor Jesucristo, su mayor sacrificio fue para darnos la vida eterna. Y que los que hemos creído en Cristo vamos a gozar de la vida eterna. Y alguien me preguntaba, una hermana ayer me decía, pastor, pero ¿cómo es eso de la cremación? Y yo le dije, no, eso es un proceso donde lo meten en un horno y lo hacen un chicharrón ahí hasta que se deshace. No, pero no me refiero a eso, es que ¿cómo es? Bueno, así es. Ahora, ¿qué va a pasar con el que es cremado? Si muere en un accidente y es quemado, ¿no va para el cielo? ¿No va a encontrarse con su Señor? ¿Qué va a pasar con este cuerpo? Se va a gastar y va a ir al polvo. La cremación es un proceso de aceleración. Pero por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque cuando nosotros vimos a Jacob, le sembraron los hijos, lo enterraron. A José, los hijos le enterraron. A Abraham entierra a sus esposas. O sea, no habla de cremación. Pero cuando nosotros vemos la maldad de este mundo por causa del pecado, hay que tomar algunas decisiones que a veces son como contradictorias. Y yo tomo este aparte para decirle que no importa el cómo vivas si tú no te quieres salvar. Pero si te quieres salvar, es importante vivir y vivir para Dios. Ahora, el cómo mueres no importa, porque después que mueres, ya Cristo viene por ti. Y ni uno solo de tus cabellos se va a perder. Y donde quiera que estén las partes de tu cuerpo, se van a juntar para tú ir a recibir al Señor. No con este cuerpo, porque este no vale nada. Con un cuerpo nuevo, incorruptible. Allí sí hay que tener cuidado. Trabajar para tener ese cuerpo nuevo. Por la maldad del mundo. Vamos al cementerio que dicen viejo, el municipal de Maturín. Caminamos en el pasillo central y usted va viendo animales amarrados con cintas, amarrados de lado y lado. Y usted ve la gran cantidad de tumbas profanadas, osamentas que están profanadas, porque a este país llegó una maldición con la santería, con la palería, con los babalaos, con el vudú, con el espiritismo, y haciendo culto a los muertos. Y vamos al cementerio que decíamos que es nuevo, que tampoco es nuevo ahora, y también está todo profanado. Y contaba yo de un amigo que va al cementerio 4 de la tarde, 3 de la tarde para buscar una tumba de un familiar, y una persona le pregunta, ¿y qué busca? No, estoy buscando una tumba aquí. ¿Pero cómo lo quieres? ¿Hembra o varón? ¿Lo quieres nuevo? ¿Qué pieza quieres? Y le dice, ¿qué es eso? No, lo que tú quieras yo te lo consigo, yo estoy aquí para eso. Es uno que está encargado de vender huesos humanos. Esta maldad llegó allí. ¿Cuánta maldad hay? Entonces uno dice, no quiero que mis huesos sean vendidos. ¿Qué hacemos? ¿Cuidar el cuerpo? ¿Cuidar el alma? ¿O cuidar el espíritu? El alma muere con mi cuerpo y mis emociones. El cuerpo muere junto con el alma. Pero el espíritu debe volver a Dios, porque ese lo dio Dios. Es el aliento de Dios en nuestras vidas. El cuerpo que puso le dio ese aliento, dio de su espíritu para nosotros. Y más aún, ahora lo fortalece con la presencia en nuestras vidas del Espíritu Santo.
que cada uno que tiene poder y autoridad del Espíritu Santo de Dios debe vivir para la gloria de Dios, con errores y virtudes, pero para la gloria de Dios, sabiendo que la venida del Señor está cerca y que como ocurra el proceso, lo importante es yo estar apercibido y preparado para recibir a mi Señor. Mi pregunta es, ¿cómo estamos para recibir a Cristo? ¿Cómo estás tú para esperar a Cristo? No te estoy hablando de que lo aceptes hoy como tu único y suficiente Salvador. Estoy hablando de cómo estás preparado para que el Señor llegue ahorita y los muertos en Cristo resuciten primero y tú seas transformado. Que yo sea transformado. ¿Estamos preparados para ser transformados y encontrarnos con nuestro Señor? 2. 3. Los demás vamos a orar por ustedes, hermanos, porque hay 3 nada más que se van con el Señor. Eso me preocupa. Yo no les estoy diciendo que se vayan hoy, no queremos que se vayan hoy, todavía faltan cosas por hacer, todavía falta el almuerzo navideño, pero la gracia del Señor Jesucristo debe estar en nuestras vidas. Yo quisiera que cada uno reflexione esto para consigo mismo. Vamos a estar de pie y reflexionamos de nuestra vida personal, nuestra conexión allí para esperar al Señor. ¿Cómo será que esperamos que Edward esperaba? ¿Cómo es la alegría de recibir lo que esperaba? El hermano Emerson esperaba y Valentina decía que no venga todavía, que venga el día del cumpleaños y me traiga mi regalo. Así era que Valentina oraba para la gracia de Dios. ¿Cómo será que esperamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo estamos esperando a nuestro Señor? Señor, cada uno en examen personal, en actitud propia cada uno contigo, Señor. Sé que no somos dignos de estar en tu presencia, no merecemos, pero tu gracia nos basta. No por lo que hagamos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. No por lo que somos o tenemos, sino por el Espíritu Santo que nos has dado. No porque merecemos, sino porque tu bondad es infinita y tu amor es para siempre. Nos amaste de tal manera que entregaste a tu Hijo Jesucristo. Permite que siga Cristo entronado en nuestras vidas, que siga viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo y que podamos estar prestos para llevar tu evangelio y para recibir de tu gracia. Que el día que tú vengas podamos ser conectados contigo para recibirte, Señor. Gracias por tu palabra. Mira cada corazón y cada hermano, Dios. Susténtanos, guárdanos y cuídanos, Señor. Te doy gracias porque nos traes para adorarte, para alabarte, pero también para estudiar de tu palabra. Que sea tu palabra la que siempre nos enseñe, Señor. Oro a ti con acciones de gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso a ese Señor grande y maravilloso, mis hermanos.